A veces uno tiene la sensación o que se subestima la tarea o que se han olvidado de que estábamos frente al abismo. Es decir, nosotros asumimos con la peor herencia de la historia de la Argentina. Combinábamos la crisis, por ejemplo, el desequilibrio monetario en términos de money overhang, peor que el del 1975, es decir, la previa del Rodrigazo. Teníamos un balance del Banco Central que era peor que el que tenía Alfonsín en la previa de su hiperinflación. Y teníamos además indicadores sociales que eran peores que los del 2001. Es decir, que teníamos la combinación de todos los males. Y la realidad es que frente a semejante titánica tarea, digamos, y quiero pedir un aplauso para nuestro ministro de Economía, el mejor ministro del mundo. A veces parece que se olvidaran de dónde venimos. Entonces, yo creo que vale la pena señalarlo, porque parece que los que hoy tanto reclaman por las jubilaciones, por ejemplo, son los mismos que en su momento vetaron, ¿no? Y que decían que se estaba declarando la quiebra del Estado y que dejaron jubilaciones de $80 y que hoy están arriba de $320. O sea, se multiplicaron por 4. O había salarios de $300 y ahora son de $1.100. ¿Sí? Y entonces ahora viene a decir, no se llega a fin de mes. ¿Qué es lo que establece o que establecía la ley que ahora ha sido vetada? Que atención, porque el Congreso puede insistir con esto, por más que tenga hoy un veto presidencial, lo que necesita el gobierno para mantener en vigor este veto y por lo tanto dejar fuera de juego a estas leyes es que al menos una de las dos cámaras, o diputados o el Senado, reúnan un tercio convalidando el veto y con eso le alcanzará, pero propios no tiene un tercio. La Libertad Avanza, que es el partido de Milei, va a necesitar del apoyo de aliados justamente en un momento donde se está discutiendo con qué aliados va unido a las elecciones de octubre y con qué aliados va a ir enfrentado a las elecciones de octubre. Con lo cual, atención con eso. Pero al margen de esa disputa que tiene que ver con lo electoral y con lo que en todo caso pueda pasar con el veto, recordemos, las leyes establecidas, por un lado, subían la jubilación mínima 7%, pero además establecía un bono que quedaba fijo de $180, con lo cual en porcentaje terminaba siendo un porcentaje por encima del 10% de suba de las jubilaciones, en un costo fiscal que el gobierno estima de más de un punto del producto, sobre todo para el año que viene. Pero al mismo tiempo se habilitaba que personas que no tienen las jubilaciones o los aportes jubilatorios hechos pudieran jubilarse por un plazo de 2 años, lo que se conoce como moratoria previsional. Y además se establecía una suba de el dinero que perciben aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad aprobada por el Estado. Claro, obviamente el discurso de la oposición es: este es un gobierno insensible que no prioriza a los jubilados, sino que prioriza a los grandes intereses de los grandes grupos económicos. Es el discurso, obviamente, del kirchnerismo, que tiene, obviamente, como cabeza a Cristina Kirchner. Pero fíjate que Milei decía en este discurso que fue anoche en la gala que se hizo en el marco de la institución Faro, que es básicamente una especie de think tank del gobierno de Milei, lo que recordaba es: ojo, porque los que hoy aplicaron estas leyes y nos están cuestionando por haber vetado, cuando fueron gobierno vetaron una ley parecida. Esto se refiere a lo que pasaba en el año 2010. Gobernaba Cristina Kirchner y en ese momento la oposición había aprobado una ley que establecía que las personas debían jubilarse con el 82% móvil, básicamente recibiendo el 82% del salario correspondiente a su actividad profesional. Esto iba a significar un aumento muy importante del gasto público, como suele ocurrir con las jubilaciones, que son la masa más importante del gasto del Estado, y Cristina Kirchner vetaba aquellas leyes que había aprobado la oposición. ¿Qué decía Cristina Kirchner para justificar ese veto? Escuchémoslo, año 2010. He vetado esta ley de quiebra que ayer sancionó el Parlamento, porque tengo mucha responsabilidad. Son 40 millones de personas que dependen de las cosas que hagamos quienes tenemos responsabilidad en el Estado.
Basta de estafar al Estado. Basta. Basta. Yo no soy tonta. Esto de gente que tiene experiencia legislativa, que han gobernado provincias, que son titulares de partidos, digan, bueno, no importa, alcanzaré este año y luego vamos a ver cómo se financia, me suena demasiado ingenuo. Yo creo que es esto. Y atrás, volver al sistema de que los trabajadores tengan que depositar en el sector privado, porque como lo que se administró públicamente fue muy malo y se fundió, entonces volvemos al sistema privado. Así privatizaron la Argentina. Interesante lo que terminaba diciendo Cristina Kirchner, ¿no? Diciendo, bueno, acá lo que quieren es que quiebre el Estado para después terminar privatizando a la Argentina. Y efectivamente, todas las privatizaciones que se hicieron en los años 90 en la República Argentina fueron el resultado de que el Estado estaba absolutamente quebrado. ¿Por qué estaba quebrado? Y porque funcionaba pésimo, porque tenía una cantidad de empleados exorbitante para las funciones que cumplía, porque era profundamente ineficiente. Y eso tuvo que ver con la mala administración del Estado. Entonces, ¿qué le estaba diciendo ahí Cristina Kirchner? Si nosotros subimos las jubilaciones a un nivel que hoy quizás las podemos pagar, pero que en 2, 3, 4 o 10 años se van a volver impagables, lo que estamos haciendo es hipotecando el futuro. Estamos haciendo que las personas que hoy están trabajando y aportando una parte significativa de sus ingresos para jubilarse en 30 años, en 20 años o en 10 años, se encuentren con que fueron estafados, porque cuando les toque jubilarse no va a haber de dónde sacar para sostener su jubilación. Bueno, las vueltas de la vida, y este es un poco el eje del fundamento, ¿no? del discurso de Javier Milei anoche respecto de la situación de los vetos que termina firmando el fin de semana, pero que se publica en el boletín oficial ayer. Ahora, al mismo tiempo, está claro que está muy abierto y muy vigente el debate de las ideas, porque más allá de que ahí Cristina Kirchner asumía un discurso de responsabilidad fiscal, si uno ve sus gobiernos, si uno ve sobre todo el gobierno de Alberto Fernández, lo que ve fue una tendencia creciente a cada vez más gasto público, cada vez más déficit fiscal y consiguientemente cada vez más emisión monetaria y cada vez más inflación. Argentina estaba en diciembre de 2023 con una inflación de 200% anual, pero si nosotros anualizábamos la inflación de noviembre a diciembre, estábamos yendo ya directamente hacia una hiperinflación, hasta que hubo todo un cambio de modelo, que es el que de alguna forma continúa tratando de profundizar Milei. Ahora, este debate de ideas, muchas veces lo que se plantean, incluso lo que plantean personas que coinciden en algunos puntos con el programa económico de Milei, es todo muy lindo con las medidas. Ahora, Milei las lleva adelante de una forma, con una violencia discursiva, con una agresividad que yo realmente no quiero tener nada que ver con eso, ¿no? Entonces, Milei habló anoche también de eso, de las formas, de los insultos que son tan característicos y tan propios de su discurso. E hizo un compromiso que parece difícil que lo pueda cumplir. Pero, a ver, escuchémoslo. Se me acaba de meter un pelo en el ojo y no saben lo que me molesta. Pero aún así no tanto como para seguir aumentando el contador de insultos. Así, digamos, o sea, claro, digamos, voy a hacer esto, voy a dejar de usar insultos a ver si están en condiciones de poder discutir ideas, porque yo creo que discuten las formas porque carecen de nivel intelectual suficiente para discutir las ideas. ¿Cumplirá? Parece difícil, sin duda sería bienvenido. Es verdad también que hay mucha gente, sobre todo un público joven, que odia tanto la política, se ha sentido tan estafada a lo largo de los años, que celebra ese discurso tan agresivo, tan confrontativo y con tantos insultos por parte de Milei. Atención con eso, no hay que hacerse los distraídos con ese tema. Milei ganó las elecciones insultando, no teniendo un discurso moderado y edulcorado. ¿Podrá moderar sus insultos ahora? Bueno, muchos tienen dudas, pero pareciera que hay acá parte de una estrategia electoral pensando en ganar las elecciones de medio término, insisto, con la parada que es el mes que viene, agosto, provincia de Buenos Aires, después sí la elección fuerte a nivel nacional en octubre, en poquito más de 2 meses.